Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y ahora veremos la segunda parte del capítulo 7. Ahí veremos los salvos de la gran tribulación. Sí, ese inmenso número de personas que creerán en Jesucristo como su Señor y Salvador en ese periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Leamos en esta versión Reina Valera 1960. Dice así. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Recordemos que estamos en la tercera parte, en las cosas que han de ser después de estas, tal como vimos en el capítulo 1. Vimos ya el trono de Dios, el rollo sellado, el cordero y los primeros 6 sellos. Ahora estamos en una especie de paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, con dos grandes grupos de salvos. Ya vimos al primer grupo, formado por 144,000 salvos de origen israelita. Todos ellos tendrán el sello del Espíritu Santo, tal como cualquier salvo lo tiene, como nosotros lo tenemos. Y además tendrán un sello especial de protección y una misión especial. El segundo grupo son salvos convertidos durante la gran tribulación. Salvos que son el resultado de la misión especial a la que fueron enviados esos 144,000. Y muchos de esos salvos van a morir a manos del anticristo por dar testimonio de su fe, por hacer evidente públicamente que ya son de Cristo. Pero muchos otros lograrán sobrevivir hasta ver el final de esos 7 años. Se ve claramente el resultado de la predicación de esos 144,000 en todo el mundo, levantando un número tan grande de salvos. Serán tiempos de engaño, serán tiempos de persecución, pero también serán tiempos de avivamiento. Y a pesar de todos los juicios de la gran destrucción que habrá, de la persecución, habrá salvación por gracia, por obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 9, después de esto miré. Y aquí hay una pregunta obligada que tenemos que hacer a esta frase inicial del versículo 9. Y es, ¿después de qué miró qué? Inmediatamente se observa que esta frase separa a dos grandes grupos. Aunque hay un vínculo muy fuerte que los relaciona, el ser salvos, ambos son grupos diferentes. Veamos ahora a este segundo grupo de salvos
y qué características tiene. Los animo a revisar el panorama que está en el primer estudio de esta serie y vamos a ver un breve resumen de contexto. Ya vimos la primera parte, las cosas que has visto. Y ahí Juan en el capítulo 1 vio a Jesucristo tal como es ahora, en su gloria, como él no lo había visto antes. Luego en la parte 2, que son las cosas que son, estamos hablando de la era de la iglesia, de la era actual, que aún no ha concluido. Y ahí vimos mensajes a 7 iglesias, que son iglesias que Juan conocía de la región de Asia, hoy sería Turquía, pero son mensajes que atañen a la iglesia desde Pentecostés hasta el día del rapto. Son mensajes pertinentes para el día de hoy. Eso lo encontramos en los capítulos 2 y 3. Pero este periodo, el periodo actual, la era de la iglesia, va a terminar abruptamente. Nadie sabe cuándo, pero será repentino. Y ese momento será el rapto. Y eso lo encontramos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y ahí, para la iglesia, inicia un programa de eventos que comienza con encontrarnos con Cristo en las nubes, porque Él ya ha preparado lugar para nosotros. Ahí lo encontramos en Juan 14, 1 y 3. Luego vendrá un tribunal, el tribunal de Cristo, donde todos los salvos serán evaluados uno a uno por lo que hicieron después de haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué hicieron con sus dones? ¿Qué hicieron con sus talentos? Y ahí se va a repartir galardones, coronas, premios. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 10 y en 1 Corintios 3 del 10 al 15. Y después vienen las bodas del Cordero en Efesios 5, 25 al 27 y en Apocalipsis 19. La iglesia, la esposa del Cordero, desposándose con Jesucristo. Entonces entramos a la parte 3, las cosas que serán después de estas, después de la era de la iglesia. Y eso está repartido en 2 grupos, del capítulo 4 al 19 de Apocalipsis y del 20 a 22. Del 4 al 19 están juicios, juicios sobre esta tierra. Y del 20 al 22 está el establecimiento del reino en este mundo por 1000 años y luego por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Juan ya tuvo la oportunidad en el capítulo 4 de tener una visión del trono de Dios y cómo está organizado ese trono, el ambiente alrededor de ese trono y quiénes son los participantes alrededor del trono. Y ahí vemos que está la iglesia. Luego en el capítulo 5, él ve que en la diestra, en la mano derecha del que está sentado en el trono, hay un rollo sellado con 7 sellos. Y el único digno que se encontró para abrir los sellos y ver el contenido de ese rollo es el Cordero, Jesucristo. Y todos los juicios que van a venir por abrir ese rollo sellado van a iniciar en la primera mitad de esos 7 años, o sea, 3 y medio años o 42 meses. Todo arranca con la firma de un pacto y esa mitad termina con la abominación desoladora. En el capítulo 6 ya vimos los juicios de los sellos. Vimos los primeros 4, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, y luego el quinto y sexto sello también ya los vimos. Todos son juicios. Luego inició un paréntesis entre el capítulo 6 y el capítulo 8 y 9. Y ahí vimos ya a los 144,000 israelitas salvos, sellados, protegidos para poder predicar el evangelio en todo el mundo. Y hoy veremos al segundo grupo de salvos. Son los salvos de la gran tribulación. Personas que en ese periodo tan difícil creerán en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso quiere decir que continuará en esos 7 años la obra del Espíritu Santo, convenciendo al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Continúa el versículo 9 y dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y con nadie debemos entender que se refiere a que ninguno de todos los seres creados,
humanos o angélicos, lo podía hacer. Nadie podía contar, pero hay una excepción a ese nadie. Dios, que tiene el control total de todo y lleva cuenta exacta de absolutamente todo, sin excepción, él sí podía contarlos, él sí sabía el número. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo 10:30, que hasta todos nuestros cabellos, individualmente, de todos los seres humanos, están contados y Dios conoce el número de cabellos. A ese nivel de control lleva Dios todo. Y dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y ese enorme grupo que nadie podía contar, excepto Dios, era multinacional, multiétnico, multicultural y multilingüe. Un grupo inmensamente grande de personas venidas de todo el mundo. A diferencia de los 144,000, donde Juan supo la cantidad, y eso porque se lo dijeron, en este grupo él no sabe la cantidad. Para Juan, ese grupo despierta curiosidad, pues sabe bien que no es la iglesia. Él está totalmente seguro que no es la iglesia. Por eso tiene la curiosidad. No hay país, no hay grupo racial, no hay idioma, ni hay cultura que no esté representada en este inmenso grupo. Este es el grupo completo, del cual veíamos solo una parte en el quinto sello, cuando aquellos mártires estaban clamando por justicia. Continúa, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso nos recuerda a Jesús en su entrada triunfal, frente al mismo trono que Juan describió a detalle. En los capítulos 4 y 5 están todos ellos. Todo el grupo tiene el mismo tipo de vestiduras que las dadas a la iglesia, y es que tienen mucho en común. Ambos son salvos por fe en Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sabemos que esa salvación es resultado de la obra del Espíritu Santo en cada una de las personas, convenciéndolo de que necesita salvación. Continúa el versículo 10 y dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Lo hacen juntos, lo hacen al unísono, como si se tratara de un inmenso coro. Lo que hacen es darle todo el mérito y la gloria a Dios por su salvación. Saben que ninguna cosa que hayan hecho paga la salvación que ellos poseen ya. Saben que aunque hayan sufrido, ese sufrimiento no expió sus pecados y estos van a sufrir mucho. Sin embargo, aún así, con el enorme sufrimiento, no van a haber pagado ellos sus pecados por el sufrimiento. ¿Qué dice Isaías 64:6? Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo mejor de nosotros, Dios lo ve como trapo de inmundicia. Primera Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Un justo tuvo que morir por millones y millones de injustos para que tuviéramos la oportunidad. Y Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Vemos aquí brevemente la disposición del trono que ya se vio antes. El trono al centro y luego todo ordenado como en círculos concéntricos. Veamos ahora en forma gráfica lo que Juan ha descrito hasta este momento de cómo está ordenado el trono. Y eso solo es para hacer memoria. Al centro está el trono. Y ya Juan dijo que había sentado en el trono uno que tenía
parecido a una piedra de jaspe o de cornalina. Esa piedra es bella, es de color rojo, y quien está sentado en el trono es Dios el Padre. Y también Juan describió que alrededor él miró como un arco iris, como un halo de luz. Y dice que el halo de luz es como color de esmeralda o como esmeralda. Y alrededor del trono, rodeando al trono, están 4 serafines, 4 seres vivientes que tienen la tarea de cumplir las órdenes de Dios el Padre. Alrededor, en un círculo concéntrico un poco más grande, hay 24 tronos. 24 tronos. Y hay personas sentadas en esos tronos. Hay 24 ancianos y cada uno de los ancianos tiene coronas en su cabeza. Y ellos rinden honor a Dios poniendo sus coronas frente a Él, quitándoselas de la cabeza y poniéndolas frente a Dios el Padre. También dice que enfrente del trono había 7 fuegos o 7 antorchas, los 7 espíritus de Dios. Y ya vimos que 7 es un número perfecto. Está diciendo acá el espíritu perfecto de Dios. ¿Quién es el espíritu perfecto de Dios? Es el Espíritu Santo. Ahí está también presente la tercera persona de la Trinidad. Además dice Juan que vio enfrente un mar. Y ya vimos que mar es como un enorme depósito. Entonces vio un enorme depósito transparente, como de cristal. Y a la derecha, a la diestra de Dios el Padre, justo como Cristo lo profetizó, está un cordero como inmolado. Ese cordero es Jesucristo, quien luego de cumplir con el plan de Dios de venir a este mundo, de predicar, de morir en la cruz y de resucitar, cumplió a cabalidad con la redención a favor de nosotros, de toda la humanidad. Y luego dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y ahí estamos en la escena de ahorita. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Continuando con esta visión gráfica, podría verse así. Por supuesto, el número es muchísimo mayor, porque son millones y millones, así lo ha dicho Juan, millones de ángeles alrededor del trono, todos enfocados en quienes están en el trono. ¿Quiénes son? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, la Trinidad, Dios en pleno. Y alrededor de ellos está esa enorme multitud que nadie podía contar, solamente Dios la podía contar. Y se vería así. Esto, por supuesto, es simplemente una gráfica. No pretende que así exactamente es la realidad del trono. Pero ya que Juan nos da bastante información, podemos dibujar algo así. ¿Y saben qué es lo más lindo? Si nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahí estamos nosotros. Nosotros no vamos a pasar en ese periodo crítico de 7 años después del rapto. Para entonces, nosotros estaremos ya con nuestro Señor y Salvador adorándole. Y continúa el versículo 11 y dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Para los ángeles, Dios es su creador. Para esa enorme multitud, no solo Dios es su creador, sino Dios es su salvador. Los ángeles que estaban en pie se unen a la adoración de los salvos. ¿Cómo lo hacen? Postrándose rostro a tierra en total reverencia a Dios. Y lo primero y lo último que dicen es amén, o sea, así sea, que se haga su voluntad, tal como Cristo enseñó que deberíamos orar, que se haga la voluntad de Dios en los cielos y en la tierra.
Continúa el versículo 11, dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Veamos cada uno de estos conceptos. La bendición, pues es digno de alabanza por su obra de creación y salvación. La gloria, pues Él es el soberano, el único ser que merece toda adoración. La sabiduría, pues es omnisciente y todos sus planes, sin excepción, son justos y son perfectos. La acción de gracias, pues es quien cuida, provee y protege a toda su creación. La honra, pues por su misericordia y gracia hay oportunidad de salvación. El poder, pues es el yo soy, el omnipotente, el omnipresente, el eterno e infinito. Y la fortaleza, pues es plenamente capaz de ejecutar todos sus propósitos. Dice el versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Quien hace la pregunta es uno de esos 24 representantes de la iglesia. Y es curioso, miren, es muy curioso que el anciano pregunte eso sabiendo muy bien que Juan no sabe la respuesta. Sin embargo, él está usando una estrategia didáctica que no es común en nosotros, pero sí es muy común en las regiones de Oriente o las regiones semíticas. Y esa metodología o esa estrategia lleva a los alumnos a ser más receptivos porque el maestro los hace reconocer su ignorancia. En cambio, en nuestra cultura occidental se enseña por declaraciones, por afirmaciones. Miremos, por ejemplo, el caso de Job. Job estaba empezando a echarle la culpa a Dios de todo lo que le estaba pasando. Y entonces Dios ve la ignorancia de Job, pero ve que Job es incapaz de reconocer en ese momento su ignorancia. Entonces Dios usa varios capítulos haciéndole preguntas a Job que Job es incapaz de contestar, hasta que Job se rinde en el capítulo 42 y hace la declaración, yo decía todo en pura ignorancia. ¿Qué dice Job 38, 1 al 3? Entonces respondió Jehová a Job al inicio y dice, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es una metodología oriental. Continúa el versículo 13. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. En griego, literalmente, en vez de decir los que han salido, dice los que vienen saliendo en tiempo presente continuo. Juan de inmediato reconoce su ignorancia y solicita una respuesta. Estos son salvos por gracia procedentes del período de la gran tribulación. Continúa el versículo 14 y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Veamos el uso del lenguaje figurado para que el punto quede muy claro. Esa redacción nos recuerda el texto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso está en 1 Juan 1:7, porque dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sus pecados fueron perdonados por fe en la obra redentora de Cristo. Ellos son el resultado de la obra misionera de los 144,000 siervos sellados. Para ese momento, la iglesia ya ha sido raptada, purificada y glorificada. Versículo 15. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Su privilegio, luego de haber creído y sufrido, será servir a su Salvador. Y el término día y noche claramente es una figura que significa permanentemente, porque en el cielo no hay ni día ni noche. Continúa el versículo 15, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Cristo les dará la bienvenida a ser parte de su reino de 1000 años. Mateo 25, 31, 34 dice,
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino. Continúa el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Su sufrimiento físico, moral y espiritual en este mundo habrá pasado. Vemos aquí cómo la profecía de Isaías se hace real en esta gran multitud. Isaías 49:10 dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Versículo 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Juan usa la misma figura del pastor y las ovejas que vemos en el Salmo 23, por ejemplo, y aplica Juan 10:11, donde el Cordero es el buen pastor que dio su vida por todos. Salmo 23:1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y finalmente termina el versículo 17: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todo llanto, producto de tristeza, de dolor, de duelo, de escasez e injusticia, pasará. Isaías 25:8 dice: enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Qué podemos resumir de esto que hemos visto? Hemos terminado de ver este paréntesis en la narrativa cronológica y Juan describió en este paréntesis a dos grupos importantes de salvos posteriores a la iglesia. El primero, como vimos, eran 144,000 israelitas predicadores sellados, protegidos. Y el segundo era el resultado mundial del ministerio de este primer grupo, el grupo de los 144,000. Algo muy importante es que todos fueron salvos por su fe en Jesucristo. Así que el Espíritu Santo continuará haciendo su obra en ese periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, convenciendo de pecado, justicia y juicio, y dando poder a los salvos, tal y como lo hace hoy en día, para vivir vidas santas. Y al igual que hoy, cada persona libremente tendrá que tomar su decisión. Así como sucede hoy, sucederá también en ese tiempo. La cosecha de almas será tan grande que solo Dios será capaz de contar el número de ellos. Y esa gran multitud, esa inmensa multitud de salvos servirán permanentemente al Cordero. Dios aún mantiene su misericordia frente a tanta rebeldía. Oremos. Señor, gracias porque vemos que tú eres un Dios de amor y a pesar de que el mundo te rechaza, tú sigues obrando con amor y con misericordia, dando la oportunidad de salvación hoy y también en ese periodo tan difícil de 7 años que están por venir. Señor, te damos gracias porque ya te conocemos y tú vives en nuestro corazón y oramos por aquellos que todavía no te conocen, que puedan a tiempo reconocer que te necesitan, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.